Hola, buenas tardes. Hoy es 21 de enero y estamos con Fran Carrillo, que nos visita para dar su primera conferencia en el Juan de Mariana. Fran Carrillo es licenciado en periodismo y en historia y es consultor y asesor político. Ha asesorado varias campañas electorales en Estados Unidos, España, Venezuela, me parece. Y bueno, y es el director de la Fábrica de Discursos. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre un tema que en el Instituto Juan de Mariana siempre es de mucha actualidad, que es cómo difundir las ideas de la libertad y por qué no tienen éxito. Bueno, nos lo va a tratar de explicar. Pues muchas gracias, Fran, y bienvenido. Muchas gracias. Has mencionado Estados Unidos, Venezuela y España, tres sitios donde no hay populistas, ¿verdad? Apenas. Me ha tocado a mí ir allí. Bueno, en primer lugar, gracias al Instituto Juan de Mariana, a su director, Juan Ramón Rayo, a Raquel, José Alberto, a todo el equipo, por esta invitación. También a todos vosotros, por invertir vuestro tiempo en venir un gélido sábado. Lo de gélido yo creo que es más acrecentado que nunca, a hablar sobre algo que yo creo que estamos interesados todos y que tiene que ver con esas ideas que propone el Instituto sobre la libertad, de un tema que a mí me apasiona, no porque me dedique a ello, sino porque me parece que hoy en día es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en la penetración de unas ideas, que tiene que ver con la capacidad de vender unas ideas, un proyecto, una forma de vida, más allá de una teoría política o económica que se puede quedar en una academia, en una escuela. Creo que hoy en día los que defendemos algo que parece revolucionario o que parece tan insensible, tan malo, tan nocivo como la libertad, que parece que tenemos que estar justificando el por qué se defiende estas ideas, para mí tiene un componente fundamental de, no sé si incapacidad, pero sí de la no facilidad perceptiva de llegar a capas de la población amplias en cuanto a ideas de libertad y liberales, ¿no? Hoy hace un día frío, pero vengo calentito, porque acabo de escuchar hace unas horas a un célebre economista sin cerebro decir que la culpa de lo que pasa en el mundo, de la desigualdad que hay en el mundo, de los conflictos que hay en el mundo, es culpa del liberalismo y del capitalismo. Y le aplaudían. O sea, lo que estaban alrededor de ese economista le decían, no, tiene usted razón, si la culpa de que en el mundo haya guerras es de los que defienden que haya libertad. Es un contrasentido intelectual tan grande, pero como no se paran a pensarlo, pues ellos lo dicen. Y seguramente la audiencia en casa, mucha parte de ella asentía con razón. No saben por qué, porque la mayoría de las personas o no tienen tiempo o realmente no es su labor dedicarse a profundizar en el quid de la cuestión de ciertas ideas, pero les suena que el neoliberalismo es malo. Lo de neo, fijaros que yo estoy casi adaptando o aceptando un prefijo que en modo alguno me gusta y que nos disgusta porque es falso. Toda etiqueta, todo prefijo es injusto, pero si hay que ganar en ese terreno de las ideas, también hay que ganar en el terreno de las etiquetas. Por tanto, no lo rechazo, sino que lo puedo admitir para intentar convencer. Pero le suena, ¿no? Es como, esto es culpa del neoliberalismo. Bueno, explícame qué es el neoliberalismo. No lo sé, pero es lo que provoca que no haya estado del bienestar. Se sueltan conceptos y es como, bueno, pero tiene sentido, porque hay economistas en la tele, gracias a Dios ya empieza a haber también economistas liberales que intentan desmontar todo eso. Hay economistas en la tele que te dicen que la culpa de que se haya perdido cierta calidad de vida es por estas ideas. Y esto yo siempre lo aparejo con la comparación con el ecologista. Le llamo esto la falacia del ecologista. Vosotros pensad en el típico ecologista, ¿no? Defensor del medio ambiente. Seguramente sea capaz de convencernos y de vendernos que nosotros respiramos gracias a él. Por su defensa del medio ambiente, por su lucha contra las industrias que intentan contaminar todo lo que es el planeta Tierra, y que le debemos una parte de su inmensa capacidad de esfuerzo y de trabajo cada mañana, y por tanto el aire que respiramos a esa labor. Y yo creo que nadie le pondría en duda, le dirían, qué luchador, qué esforzado, cómo cada mañana y cada día dedica su tiempo a que haya un medio ambiente mejor. Y yo no estoy nada en contra del medio ambiente, más bien al contrario. Sin embargo, nadie pone en duda la veracidad o la falsedad de esos razonamientos, simplemente lo acepta porque es bueno. Y en ese razonamiento de por qué es bueno, voy a la segunda parte. Si en esa misma secuencia de pensamiento nosotros le decimos, sin pagar peajes,
que el estado del bienestar del que disfrutan las personas, su capacidad de expresarse, su capacidad de votar, su capacidad de dirimir ciertos conflictos y que se le proteja ante ciertos desagravios legales, es porque hay gente que cree o que defiende y protege su libertad, pues muchos nos tomarían como mesías venidos a menos, megalomaníacos o grandilocuentes. Y sin embargo es una realidad. ¿Por qué unas ideas calan sin necesidad de ser dudadas ni debatidas? Y yo creo que es lo que yo quiero que hoy entre todos aquí saquemos conclusiones. Y otras, es decir, se aceptan sin pasar por ningún filtro, en ningún tamiz, se aceptan. Y otras permanentemente tienen que ser explicadas de un modo casi justificativo. ¿Por qué la libertad en el 2017 tiene que ser explicada? Yo creo que hay tres factores fundamentales de por qué hoy en día ese concepto todavía no ha sido, digamos, la piedra angular de toque de construcción de todas las sociedades. En primer lugar, porque es un derecho adquirido que no se pone en duda que se vaya a perder. La libertad, todos los que estamos aquí y todos los que preguntamos en la calle, seguramente todo el mundo sepa, no, pues que no es un bien, no es un derecho, no es un valor que vea en peligro. No es como la seguridad, que puedo perder una parcela de la misma. No es como cierta calidad de vida a partir de un cada vez más insostenible estado del bienestar, que sí puedo llegar a perder. Por tanto, soy más permeable a que la gente que me hable de eso lo pueda comprar. Como yo sé que no voy a dejar de ser libre, ¿para qué voy a interiorizar o a escuchar las ideas de libertad? Por eso, donde más liberales hay en el mundo es en aquellos países donde no hay libertad, las dictaduras. ¿Por qué? Porque precian, valoran y creen en el principal valor que le ha sido conculcado, que le ha sido sustraído, el de la libertad. Como aquí hemos nacido, muchos de los que estamos aquí libres y los que vivieron una dictadura lo pueden incluso hasta valorar mejor. Hemos vivido una transición en que parece que la libertad ya es un bien eterno, que no va a ser nunca conculcado, pues es el principal valor de por qué no se vende. Entonces no hay que ir, cuando yo hablo a las televisiones o le digo a otros colegas, el problema es que la libertad no vende. ¿Cómo no vende si es el principal valor? No, no vende. Te venden la vida porque te la pueden quitar. La gente sí puede percibir que le pueden quitar la vida. Te pueden quitar espacios de seguridad, pero no percibe que le puedan quitar la libertad. ¿Vosotros tenéis percepción de que os pueden quitar la libertad en España? Es más, mañana Pablo Iglesias gana las elecciones. ¿Tenéis una percepción de que os pueda quitar la libertad? Sí. Bueno, pasa en todos los países. Bueno, yo diría que tampoco. Porque nos hemos acostumbrado a que hay una especie de protección institucional, supranacional, que ejerce como de efecto antídoto de vacuna contra eso. Y ese es el principal error. La segunda idea, relacionada con la primera, es que durante muchos años, ya por el liberalismo clásico, pero también actual, hemos batallado solo en el terreno de las ideas y nos hemos olvidado del marketing. Y hoy en día lo que triunfa es el marketing. Es así. ¿Por qué perdemos cuando creemos que estamos defendiendo lo correcto? ¿Por qué si defendemos las ideas que mejor crean un espacio de prosperidad, de bienestar social? ¿Por qué si defendemos la libre interactuación de las personas sin coacciones, ni de grupos de presión, ni políticos? ¿Por qué tenemos que estar casi siempre pidiendo perdón por lo que defendemos? Porque no hemos hecho marketing. Hemos debatido estas ideas aquí. Lo hemos debatido en las academias y los púlpitos, en los congresos y los seminarios, cuando hemos tenido a los enemigos de la libertad llevando todo eso a la calle. Cuando nos hemos querido dar cuenta, tenemos a líderes populistas en el mundo gobernando o tenemos a líderes mesiánicos en televisión diciendo que la culpa de lo que está pasando aquí es que hay 2 liberales o 3 gobernando el mundo. Precisamente, si no fijaros, la principal falacia que se ha extendido en toda la Tierra es que existe el libre mercado. Es falso. De hecho, la principal desigualdad que ahora mismo hay entre los países es porque no hay un libre mercado real. Hay un libre mercado unidireccional. Estados Unidos puede colocar sus productos en todo el mundo si quiere, pero nosotros no podemos colocar si queremos nuestros productos en Estados Unidos. Un agricultor de Marruecos tiene más dificultades de colocar sus productos en Rusia, Estados Unidos o China que al contrario. Cuando haya un libre mercado bidireccional, sin barreras, sin trabas, sin aranceles, cuando se beneficie ya no solo el agricultor de Marruecos, sino también el capitalista o el agricultor de Wisconsin, cuando ellos dos decidan intercambiar bienes de forma libre, sin coacciones y sin regulaciones, entonces, con esos resultados podemos decir si ha sido beneficioso o ha sido perjudicial el libre mercado. Y hasta yo incluso podré
replantearme mis ideas si considero que son perjudiciales. Pero hasta que eso no se haya producido, y la historia nos ha demostrado que cuando eso se ha provocado, ha causado los mayores estándares de riqueza en el mundo, no podemos echarle la culpa al libre mercado. Sin embargo, la gente lo dice. La desigualdad, que es mentira, que ha aumentado en España, en el mundo, es por el libre mercado. Todos los estándares dicen lo contrario. La miseria que hay en el mundo, hay menos miseria que en toda la historia. Es culpa del libre mercado. Si los datos dicen que es todo lo contrario, habrá que abrazar al libre mercado como uno de los causantes. Sin embargo, esto no sucede. Porque hemos abandonado el terreno del marketing para irnos al terreno de las ideas. No es que sea incompatible, pero hemos decidido optar. Y la tercera es porque hemos preferido antes contar la verdad que crear nuestra verdad. Y le dije, esto es muy populista. Repito, si rehuimos el combate donde otros lo han planteado, es cuando empezamos a perder. Cuando digo crear nuestra verdad es que tenemos que crear también otros sistemas de propaganda. Propaganda no en el término totalitario y populista, sino en el término del verbo infinitivo propagar, difundir, ejercer de elementos difusores de las ideas. Cuando se dice peyorativamente que los liberales caemos en un taxi, no hablan de forma numérica, porque luego salen encuestas o salen estudios en los que todos los partidos políticos, todos los votantes de los partidos políticos en España, en todos hay liberales, escasos. El 12% de los votantes de Podemos se consideran liberales. El 10% de los votantes de Izquierda Unida se consideran liberales. Ahí hay una tesis doctoral, quiero decir. Ir a los votantes de Izquierda Unida se consideran liberales, ¿en qué? Pero bueno, todos. En el PP era el 45%, en Ciudadanos el 55%, en el PSOE el 30 y tantos. Bueno, denominador como en todos los partidos que hay liberales. Bueno, y sí, ¿por qué no se monta entonces un partido liberal? ¿No? Que aglutina todo eso, entonces ganaría las elecciones. Seguramente sería el menos votado, yo creo que lo votarían menos que hasta Vox, a ese partido liberal. Es más, hay un partido liberal que lo vota menos que Vox. O libertario ya. ¿Por qué? Porque ha abandonado el terreno del marketing, ha abandonado a crear su propia verdad, a propagar, a difundir. Y hoy en día, lo que no se vende, está vendido. Pero está vendido no a favor de tus intereses, sino en contra. Por eso tenemos en cada uno de los segmentos sociales de los medios de comunicación a diferentes propagadores de ideas contrarias al liberalismo y a la libertad. Lo que tarda un populista en crear un tuit desmontando una idea liberal, tarda un liberal 7 horas en debatirla, pensarla, reflexionarla, mandarla a revisión, etc. Llegamos tarde. Y en esa tardanza creo que está clave de por qué no podemos competir en ese terreno. Vamos al primer punto. Cuando vamos al terreno de por qué la idea no vende y que es un bien que podemos perder, yo hay dos textos que me parecen especialmente fundamentales. El primero es un discurso de Patrick Henry, no sé si lo habéis leído. Hay un libro muy bueno que se llama Discursos para la Libertad. Bueno, pone que lo ha escrito Esperanza Aguirre, pero no lo ha escrito Esperanza Aguirre. Ella pone la autora, pone el nombre, pero se lo escribieron. Pero está muy bien ese libro porque son todos los discursos recopilados que tienen como denominador común la defensa de la libertad. Pues hay uno de ellos que era iba a decir esclavo o colono norteamericano, Patrick Henry, que la deliberación con sus colegas en plena guerra o preguerra de la independencia para separarse del Imperio Británico, a todos aquellos que todavía querían seguir bajo las cadenas de los británicos, de su yugo, pagando impuestos sin necesidad de recibir derechos a cambio, que le coaccionaban y le cortaban la libertad, llegó a emitir un discurso genial que terminaba diciendo lo siguiente: dame la libertad o dame la muerte. Es decir, si voy a vivir así, encadenado, sin capacidad de decidir, sin intercambiarme con otros, prefiero no vivir. Lo digo porque también los comunistas dicen que el revolucionario principal fue el Che Guevara. Pues vamos a desmontarlo. Pues Patrick Henry en el año 1768. Y el segundo liberal que desmonta todas las ideas, en este sentido, más socialistas, fue Alexis de Tocqueville, que tiene un discurso maravilloso en la Asamblea Francesa en el año 1848, en la que yo no he visto a nadie desmontar las ideas estatistas y socialistas como él. Claro que venía de Estados Unidos y veía la bonanza y la prosperidad de lo que significaba el libre intercambio de bienes y de personas, en el que comparó lo que significaba que alguien desde arriba te dijera, en nombre del Estado, en nombre de un bien superior, que te quería proteger, que te quería ayudar, que te quería acompañar, y lo compensaba con gente que decidía de forma libre y autónoma, de forma independiente, lo que consideraba mejor para él, a riesgo de equivocarse. Pero es que en el error también está esa libertad de decidir. Y
Claro, yo siempre digo lo mismo, el socialismo es la mejor forma de crear riqueza, si exceptuamos todas las demás. Es decir, quitar todas las ideas para crear riqueza, entonces ya queda el socialismo. Es como lo que dijo Churchill de la democracia, es decir, el socialismo nació para repartir la riqueza que el capitalismo crea previamente. Para eso nació el socialismo. El capitalismo crea la riqueza que luego el socialismo reparte. Por tanto, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Uno cómo puede ser socialista si no tiene riqueza para repartir? Necesita que la cree, porque por definición él no la sabe crear, porque no está en su ideario. Sin embargo, hoy, toda etiqueta o todo prefijo o todo concepto que lleve aparejado la idea social es abrazada. Porque nos han vendido que como colectivo somos más fuertes. ¿Os suena eso de que como colectivo somos imparables? ¿Os suena aquello de hacer América grande de nuevo, Alemania primero? ¿Os suena eso, no? ¿En qué ha derivado? En hacer fuerte al colectivo deriva en lo que deriva. Y sin embargo, no se discute, no se debate. Somos más fuertes como grupo, más que como individuos. Esa falta de combate dialéctico, intelectual, académico, pero también mediático, incluso callejero, es lo que me permite luego esbozar una propuesta que yo creo que es la que voy a plantear para que hablemos todos, que es las de, luego lo profundizaré, la de un liberalismo popular. Más que el liberalismo clásico o el liberalismo simpático que escribió algún liberalismo, no tiene que ser simpático. Parece que está pidiendo, pero tenemos que ser simpáticos. Oiga, es que somos antipáticos, tenemos una máscara. O hay que humanizar el liberalismo. ¿Verdad? Hay alguna inmoralidad en defender la libertad. Somos extraterrestres, que hay que humanizar. Si gracias a esas ideas estamos aquí, por ejemplo, discutiendo esto. O podemos llevar la ropa que llevamos, o podemos votar. ¿Por qué tenemos que hacerlo? No, tenemos que hacerlo popular. Lo que dijo Ron Paul hace unos años, la libertad es popular. Hay que poner de moda la libertad. Pero no porque sea un bien esencial, sino porque es un bien que podemos perder. De hecho, ya lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo cuando hay 5,5 millones de personas que votan a un partido que no cree en la libertad. Cuando hay 5,5 millones de personas en este país que votan a un partido que no cree en la libertad, estamos perdiendo la libertad. Y ahora, el lunes, va a haber una reunión de partidos, claro, la prensa la ha llamado eurófobos o contrarios o de extrema derecha. Esos votantes que no sabemos si están más con Le Pen o con Trump o con los del Brexit, es una especie de popurrí de ensalada, pero que tiene un denominador común. No les gusta el sistema liberal por definición y creen que la culpa de esto, al igual que los otros populistas de izquierdas, creen que bueno, somos una especie a extirpar, a extinguir y somos prescindibles, porque lo importante es la fuerza del grupo, del colectivo, de la sociedad. Bueno, pues eso, creo que ese descuido en el terreno del marketing es lo que ha propiciado que muchas ideas contrarias a la libertad hayan triunfado. Y doctor Solzhenitsyn ya habló de ello. Si el socialismo es reactivo y es coactivo y el liberalismo es proactivo, os pregunto, ¿por qué lo primero se abraza mejor? Es decir, si yo a una persona que no tiene por qué saber la diferencia entre ideas estatistas y liberalizadoras, socialistas, liberales, le pregunto, oiga, una persona que te quita gran parte de lo que tú ganas al cabo del año, que no te deja capacidad de decisión, sino que te está persuadiendo para que decida lo que tú quieres que haga por tu bien, y otra te deja que tú elijas libremente, que creas tu oportunidad de vida, que tengas y ejerzas tu creatividad como tú consideres y que tú hables con las otras personas para que os beneficiéis ambas, ¿tú cuál elegirías? Con ese razonamiento, si ponerle etiquetas, yo tengo claro lo que elegiría la gente. Pero cuando se le plantea el nombre de lo que hay detrás de cada reflexión, siempre eligen la contraria a sus intereses. ¿Por qué? Esto lo pregunto de forma abierta, lo voy a hacer al final. ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Quién me puede decir una idea? O una reflexión, o un motivo. Todos quieren ser funcionarios. Porque quieren ser funcionarios. ¿Y por qué no podemos ser funcionarios de la libertad? ¿Qué decir? ¿Por qué un liberal es contrario a un funcionario? ¿Qué es ser un funcionario? Vivir del Estado. Vivir del Estado. Sin tener responsabilidades. Cambia la libertad por la dependencia del Estado. Vale, en España, 3 millones y pico de funcionarios. Es decir, hay más gente que no es funcionario que es funcionaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, la mayoría de la gente que no es funcionaria abraza más ideas de funcionario que los que sí lo son.
Es decir, ¿por qué durante años, en un país eminentemente estatalizado y burocratizado, desde el 39 al 75, que debería seguir la deriva contraria, sin embargo lo que hace es burocratizarse y estatalizarse más, es decir, funcionariarse más? ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿Por qué hay tanta necesidad de abrazar el concepto funcionario? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Felipe González? No, vamos, es que si vamos a ese aspecto, habría que decir, ¿por qué valen todos los votos lo mismo? ¿Y quién nos ha traído donde estamos? ¿Usted está de acuerdo en discriminar el voto positivamente? Yo creo que sí. ¿Por qué? Esta idea es importante. Yo creo que sí porque si yo voy a un médico y me dice algo, tengo que asumir que él sabe más que yo sobre ese tema que me está diciendo. Si yo voy al médico y me da un dictamen, tengo que creer que él sabe más que yo y tengo que asumir su mayor conocimiento y por tanto tengo que admitir que él es el que tiene razón. Y si yo tengo que elegir a un político, que es una casta que tendríamos mucho para hablar, si estoy leyendo constantemente lo que hacen los políticos, lo que producen, lo que impiden, lo que discriminan, entonces puedo elegir con más racionalidad que un señor que le han invitado a un mitin, le dan un bocadillo y le dicen que vote a aquellos. Sí, pero un médico cuando le receta un tratamiento también le dice que es por su bien. Claro. Y le hace caso. Sí, pero si no me lo creo, me voy a otro médico y tengo una segunda opinión. En También cambio, puede ser un segundo partido, ¿no? Un político compra los votos con el dinero de los demás. Es interesante esa propuesta. Hay un libro que ha salido ahora del filósofo y profesor de Georgetown, Brennan, que habla de por qué todos los votos valen igual. Dice, vamos a ver, si le prohibimos a los niños votar porque consideramos que no tienen la capacidad racional suficiente de diseccionar y de discriminar un voto político, o le prohibimos que a lo mejor puedan consumir alcohol a cierta edad porque consideramos que no son adultos, ¿por qué los votos de gente que no le da importancia al mero hecho de votar tiene que valer lo mismo? Es decir, ¿por qué no se discrimina positivamente? Hay autores a favor y en contra de si con eso estamos fortaleciendo o no fortaleciendo la democracia. Hay un artículo, por cierto, muy bueno de Rayo en el Confidencial hace poco de por qué el dios de la democracia nos ha fallado a todos, ¿no? Pero relacionado con eso, lo dijo el otro día un artículo muy bueno en Voz Populi Santiago Navajas. Es decir, el relato de la izquierda o el relato de los que no creen en la libertad se ha impuesto a la superioridad ética científica de la Ilustración que viene defendiendo el liberalismo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho más simple, lo ha hecho más cercano, se ha aparejado más a las necesidades de la gente, tiene un discurso propio que es atractivo, ha sabido hacer un diagnóstico claro de las causas de por qué la gente está descontenta. Pues a lo mejor es una causa de todo eso, una circunstancia de todo eso. Pues creamos nuestro propio relato. ¿Cuál es el relato liberal? ¿Quién me dice cuál es el relato liberal? Perdón, yo una cosa que creo que es importante es que cuando hablemos aquí no mezclemos democracia y libertad. Por favor, con la micro. ¿Vale? Perdón. Creo que es importante que no mezclemos democracia y libertad. Sí, de acuerdo. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí enseguida hablamos de democracia, porque la democracia y la democracia y la libertad son diferentes, son dos cosas distintas. Dicho esto, ya vamos a seguir hablando, pero no mezclemos el tema. Bueno, no son distintas. Son muy distintas. Una cosa es la libertad y otra es la democracia. Puede haber democracias en que haya cierta libertad. Puede haber dictaduras en las cuales haya cierta libertad. Correcto. Y la democracia puede ser un grandísimo enemigo de la libertad. Porque pasa una cosa, cuando resulta que es un rey el que se impone, pues oye, pero cuando es el pueblo, es la mayoría la que decide cómo tienes que hacer tu vida y cómo tienes que hacer, es un problema. Luego, por favor, tengamos mucho cuidado con la democracia. Y no siempre, por eso muchas veces mezclamos las dos cosas. Y yo creo que la democracia está muy bien para algunas cosas, pero no es la libertad. Y hay que tener cuidado con ese tema. No intento mezclar, lo intento interrelacionar teniendo en cuenta que es el sistema político que mejor favorece la expresión de las ideas de libertad. El sistema político que mejor las favorece o que las expresa. Que luego hay democracias que tienen, digamos, expresiones de menores cuotas de libertad. La democracia tiene una serie de límites. Y en primer lugar, la democracia puede ser puede hacer muchísimo daño a la libertad, porque la democracia simplemente significa poder de la mayoría. Pero vamos a ver una cosa. El liberal, lo primero que defiende, entre otras cosas... Si gana Podemos, gana por democracia, y puede coger y por democracia nos la puede liar. Si no le quito razón a lo que dice, lo que le digo es que la democracia, entre otras cosas,
lo que respeta es el derecho, entre otras cosas, a tener una propiedad privada, un patrimonio. La democracia, perdóname. Un momento, que es donde más se puede facilitar, lo que más se puede facilitar que tú puedas tener un patrimonio. La democracia facilita... Vale. En una democracia, yo lo intento razonar y usted ahora me rebate con toda libertad. En un Estado de Derecho, que es donde las democracias se puede desarrollar de forma un poquito más completa que en unas dictaduras, la igualdad de todos ante la ley y donde el Estado lo que tiene que prevenir es el daño de unos a otros, donde mejor se garantiza eso, su aplicación plena, es en una democracia más que en una dictadura. No digo que una democracia sea plenamente libre o que la libertad solo se desarrolle en una democracia o que la democracia garantice la libertad al 100%. Digo que dos aspectos fundamentales como el respeto a la propiedad privada y la capacidad que tenemos de crear libertad económica se desarrolla mucho mejor por ese respeto y porque hay unas leyes que lo garantizan, cosa que en la dictadura es muy complicado porque tiene unas leyes propias, en un sistema democrático que en un sistema que no lo es. Todo ello asumiendo las imperfecciones que tiene una democracia, la necesidad de que una democracia acabe generando monstruos como lo que usted acaba de decir y sabiendo que tampoco es la panacea para el desarrollo de las libertades. No lo estoy mezclando, lo estoy interrelacionando. La mejor forma de que un sistema de libertades sea posible es en un sistema abierto. Y eso, quien mejor lo facilita, hasta que se encuentre otro de momento, es una democracia. Sin llegar a mezclarlo. Digo que es quien mejor lo facilita. Si se inventa y usted nos trae un sistema mejor, encantado de debatirlo y de abrazarlo. Sin mezclarlo, repito, sino interrelacionándolo. ¿De acuerdo? Porque no era mi intención. A partir de aquí, pues seguimos discutiendo y hablamos ahora, ¿vale? Pero, Fran, sí. ¿prefieres dar la charla y que luego siempre hay un turno de preguntas? No, a mí me gusta interactuar porque siempre me pasa que luego al final hay muchas preguntas, se corre, se tiene que ir, se quedan con la duda y de discutir en la calle es peor. Entonces yo prefiero que si hay una duda como ¿tu nombre, perdona? Como Pablo, prefiero que sea en ese momento, ¿vale? Yo creo que el problema de lo que plantea Pablo es que realmente la democracia tiene dos componentes, o debería tener dos componentes, que aparte de ser el gobierno de la mayoría, está el respeto a la minoría, teniendo en cuenta además que la minoría más pequeña es el individuo. Entonces, el problema es que en muchas democracias, quizás por inspiración de esta Revolución Francesa, que lo que hace es sustituye al soberano rey por el soberano pueblo, al que dota de un poder absoluto a través del voto, a través de la democracia, pero es el nombre del pueblo. Pero si se tiene en cuenta ese segundo elemento que se debería tener en cuenta, que demasiadas veces se olvida, del respeto a la minoría, del respeto a los derechos y a las libertades de la minoría, la democracia no tiene por qué ser necesariamente un enemigo de la libertad. El problema es cuando grupos como Podemos o grupos como muchísimos partidos que ha habido y existen quieren imponer el voto por la mayoría. O sea, realmente la democracia, lo fundamental es que haya un límite muy claro de hasta dónde puede llegar el poder. Si esos límites están fijados de hasta dónde se puede ejercer el poder, la democracia es una garantía de libertad. Si esos límites no están fijados, la democracia es un gran enemigo de la libertad. Correcto, es decir, tal como lo entendieron los padres fundadores americanos, la democracia limita el poder, la dictadura limita la libertad. Son dos tipos de límites diferentes. Uno limita el poder o intenta limitar el poder. Vamos a dejar esto porque estamos hablando de los padres fundadores y no sé qué cosas. Perdón. Por el micro decía. Sigue hablando tú y ya está. No, pero me parece un breve debate porque aquí está la clave. Al final debatimos de cosas que otras personas no se plantean porque o lo dan por hecho o lo consideran un debate que es insignificante. El ejemplo de Podemos es algo claro. No debaten de estas cosas a la hora de ir a la sociedad. Cuando debaten del liberalismo popular como una propuesta o concepto, hay un libro muy bueno de María Blanco que se llama Las tribus liberales, pues le digo a María de crear otra tribu como la de los liberales populares. ¿Por qué, por ejemplo, como liberales, si tú lo sabes que has escrito de esto, estamos en contra, por ejemplo, de los monopolios y de los oligopolios y de que grandes corporaciones que al final se recrean en lobbies dominen y controlen sectores? Nos dicen que estamos a favor de los ricos. Cuando el liberal está a favor de la libertad, la ejerza quien la ejerza, o sea, sin controles. ¿O por qué aquí no ha nacido un People Party como a finales del siglo XIX en Estados Unidos? Fijaros que el nombre ya de por sí, Partido del Pueblo, tiene un componente casi populista. Sin embargo, fueron una serie de agricultores y comerciantes que ante el monopolio de ciertos sectores del ferrocarril que le impusieron una serie de trabas y de impuestos, se unieron para defender su causa. Y que eso provocó que hubiera el primer congresista liberal en Estados Unidos a principios del siglo XIX, que por cierto es donde nació el populismo norteamericano, en esa época, con Andrew Jackson, un presidente demócrata. ¿Por qué el liberalismo que protege a las pymes y a los autónomos sobre todo se dice que es una idea que es contraria al pueblo? ¿Por qué no somos capaces de decir, por ejemplo, a un pensionista
que si es capaz de disfrutar de su pensión que se ha merecido por los años cotizados, es porque defendemos que un estado del bienestar pueda ser sostenible y que pueda pagar la deuda y no de la forma que se está haciendo ahora, que llegará un momento en el que ni renta mínima, ni básicas, ni pensiones contributivas, no habrá absolutamente nada. Porque todavía no hemos sido capaces de articular un relato, a mi modo de ver, que sea suficientemente atractivo, persuasivo, para que todas las capas de la población diga, pues es que esto realmente es lo sensato, lo que tiene sentido común. Sin mezclar ideas, pero siendo muchísimo más directos. A mi modo de ver, creo que nos perdemos en lo insustancial. Y quiero que me cojáis entre comillas lo de insustancial. Nos perdemos en cosas que aquí puede dar lugar a minutos, horas de reflexión y debate para sacar conclusiones. Pero cuando lo llevamos ahí fuera no es efectivo. Y yo estoy seguro que de los 5.300.000 que han votado a Podemos, la mayoría de ellos estaría más de acuerdo con estas ideas en cuanto se debatieran de una forma reflexiva, pensada y sesuda, que de esa forma impulsiva, casi inconsciente, de la que votan a Podemos. Estoy totalmente convencido. Porque además todos los votantes, yo conozco algunos de los que han hecho a Trump, muchos de ellos son libertarios. Te reconocen su defensa de la idea libertaria. ¿Por qué votan a un tipo como Trump, más allá de lo reactivo? Porque ha sido capaz de dibujar una realidad que supere a lo que es esa percepción. Los liberales no somos contraintuitivos, somos contraperceptivos. Vamos en contra de una percepción social creada. Somos los generadores de los males del mundo. ¿Por qué? Porque defendemos a los ricos, porque defendemos los monopolios, porque defendemos a Estados Unidos porque es un país libre cambista o libre mercado, porque defendemos a la casta y a la troika. Es decir, todo lo contrario de lo que defiende un liberal actual, contemporáneo, simplemente una persona que defiende la libertad. Todo lo contrario. ¿Cómo desmontamos ese mantra? ¿Cómo desmontamos esa percepción? Ese liberalismo popular, alejado del liberalismo clásico de la academia, creo que para mí es la única vía que ahora mismo tiene las ideas liberales para ser protagonistas, para recuperar el protagonismo, para que no parezca que la libertad es un concepto muy bonito, que todos queremos, libertad, libertad, pero que en la práctica ningún programa parece detallarle o darle importancia. Y a mí me parece que además es la mejor vacuna contra el populismo, porque el liberalismo es, ante todo, moderación. Ante todo es moderación. Y sobre todo es populismo porque si hay un partido que a lo mejor puede, no sé si, creo que un día lo comentó también Rayo, imponer una renta al patrimonio. Bueno, lo quieren hacer con la segunda vivienda. Igual si ganan lo hacen con la primera vivienda. Y el patrimonio o la propiedad privada es una de los grandes defensas y valores y banderas del liberalismo. Cuanto más propietarios haya en un país, menos capacidad tendrá el populismo de implantarse desde el punto de vista de imposición. O lo tendrá más difícil. Pero esa capacidad de tener una propiedad hay que saber venderla. Oiga, ¿usted por qué tiene esto? ¿Y gracias a qué se puede comprar esto? ¿Y por qué tiene los recursos suficientes para permitirse este tipo de, no sé si de privilegio o de capacidad económica? ¿Por qué? No damos el por qué, ni lo creamos, ni tenemos nuestro propio departamento de creación de ideas o de la verdad. Y eso es un problema fundamental. Chinchetru quería el micro, lo cual, genial, porque me va a poner a parir en 5 segundos, eso está genial. Un liberal poniendo a parir a otros, eso está muy bien. Yo creo que, cuando decías lo de la vivienda, yo creo que ahí es muy curioso porque hay un fenómeno que no sabemos combatir, creo yo, que es el efecto de a mí no me va a pasar. El creer que el abuso del poder a mí no me va a pasar. O sea, yo siempre digo, hay muchos, y esto es real, o sea, había muchas niñas bien del barrio Salamanca que van a Embassy con su mamá a tomar el café y después, bueno, mamá, te voy que me voy a la asamblea del Círculo de Podemos, ¿no? Te dejo que me voy a la asamblea del Círculo de Podemos. Había y hay. Y hay estas chicas. Había chicas, entonces tú les preguntas y están convencidas de que cuando Podemos expropie la segunda vivienda, el chalet en la sierra o en la playa, a su vecino, se va a expropiar al vecino, pero el de papá no lo van a tocar. Entonces está esta mentalidad de a mí no me va a tocar, que eso ocurre ante cualquier abuso de poder, puede ser el arresto arbitrario en las dictaduras, ¿no? Mientras no te metas en política no te pasa nada. Entonces, bueno, no, y si hay un inocente que es detenido, a mí no me va a tocar. Hombre, es que le puede tocar a cualquiera. Entonces, mientras no seamos capaces de atacar ese virus, esa idea falsa del efecto de a mí no me va a tocar, es que no tenemos nada. Creo que es muy difícil. Pero es un poco el concepto de la libertad no la voy a perder. Como no me va a tocar, no me va a pasar a mí. Pero ese intervencionismo moral de los que defienden
que es mejor tener una protección estatal contra todos los males que te pueda pasar, dame tu patrimonio, dame tus ideas, que yo voy a conseguir repartirlas, yo voy a hacer que tú no te falte de nada. Ese intervencionismo moral es complicado combatirlo hoy en día, porque está esa percepción que ha llegado incluso a contagiar a sectores a los cuales debería ser un elemento casi de rechazo. ¿Por qué son persuasivas esas ideas? ¿Porque son revolucionarias? ¿Porque cambian un contexto determinado? ¿Porque es la rebeldía coyuntural del momento? ¿O porque realmente le están proponiendo un modo de vida diferente? Cuando todos sabemos lo que esconde detrás. En el fondo está vendiendo cierta seguridad, el saber que tú vas a participar en el saqueo. Hacia atrás. Fijaros, hay dos tipos de populismos. Los que venden la confortabilidad hacia adelante y los que venden la seguridad hacia atrás. Mientras ciertos populismos, y para mí Obama es un populista, de hecho él lo considera, en un discurso digo, perdonen, no hablen de populista, yo soy un populista. Bueno, pues si tú te consideras populista, te puedo llamar populista y no te ofendas. Obama es un populista, él prometía siempre sueños hacia adelante, siempre hacia adelante. Por un futuro no sé qué, de un Estados Unidos en el que no haya diferencias, todo eso está muy bonito. Trump ha prometido una seguridad hacia atrás, a recuperar valores, calidad de vida, trabajos que se han perdido y que en el pasado existían. Entonces, es un regreso al pasado. Y ese regreso al pasado está genial, porque a lo mejor si regresamos al pasado, en el siglo XIX, lo que más estaba de moda eran las ideas liberales. Igual hasta podemos sacar partido. No, es que tienen una capacidad de estrategia, de cohesión de relato y de marketing perfecta. Venden algo que no es sustancial, que no es aplicable, porque es imposible, lo venden como algo real. El Brexit han vendido como algo que es posible y lo han conseguido, algo que era imposible, que era desligarse de una realidad que es la Unión y las instituciones europeas. Mucha gente que ha votado a Trump, es imposible que salga como presidente. Ahora veremos un vídeo muy divertido al respecto. Lo han conseguido. Este hombre, este fanfarrón, no va a ser presidente, ahí lo tenéis. Han conseguido que algo imposible sea posible. Bueno, pues igual dentro de un tiempo nosotros somos los que estamos defendiendo que lo que parecía una utopía, que ese intervencionismo moral ya no sea una realidad, pues lo consigamos. Hasta que eso lleguemos, bueno, sigamos combatiendo tesis de propaganda anticapitalista. Yo soy un defensor de crear nuestra propia propaganda, repito, no al modo comunista, totalitario o fascista, no al modo populista, sino al modo de difusores de las ideas, que cada uno de nosotros seamos difusores de las ideas de libertad y de las ideas liberales, como mejores creadores de riqueza, economía, bienestar y propiedad. Si eso lo conseguimos entre todos, pues seguramente cualquier partido que lo ponga en su programa, a la gente le sonará y dirá, me gusta eso, me gusta quien me deja espacios de libertad para votar, para generar un trabajo, para abrir un negocio, que no me coaccione, que no me suba impuestos, etc., etc., etc. Si no, pues veremos en algún partido uno que defiende eso, en otro partido otro, en aquel partido, pero grupúsculos sueltos, que al final todos confluimos en espacios como este. Pues lo voy a resumir en cinco principios. El primero es que el individuo es importante siempre en la interacción con otros. Para valorar la libertad hay que verla amenazada. Por tanto, vendamos que la libertad está amenazada. Es así de claro. Yo no me movilizo si no veo un peligro que me pueda quitar, arrebatar o azotar ante algo. Solo soy fuerte cuando interactúo con otro, no cuando me alío con otro para crear un colectivo. Ese es el error. Y ese es el error de todos los totalitarismos, sino cuando interactúo con otro. Segundo, la suma de individuos libres no hace un colectivo homogéneo. Es decir, el mayor bien común es el que cada individuo decide que sea. O sea, por eso, no sé si antes se ha hablado del libro de María Blanco, lo de los liberales, las tribus liberales. Hay un espacio ahí que habla del liberalismo como un arma de guerra. Y para mí el liberalismo es la idea más pacífica del mundo. ¿Qué propone el liberalismo? El intercambio de bienes y servicios, de personas, de trabajo, pero también de ideas. Cuanto más se intercambian las ideas libremente y más se aísla el conflicto que pueden generar porque respeto tu capacidad de defenderte, menos conflictos armados y guerras va a haber en el mundo. Quienes tachan al liberalismo como causante de guerras es otra falacia más a desmontar. El liberalismo bien aplicado es el mejor antídoto contra un conflicto armado, porque soluciona sus conflictos, siempre que haya una ley que lo proteja a todos, de forma pacífica. Pero otro mantra que hay que desmontar es que el liberalismo es antiigualitario, todo lo contrario. No hay nada que genere mayor igualdad que el liberalismo, porque aunque tus ideas sean perniciosas, aunque tus ideas causen un mayor increíble a la sociedad,
siempre voy a estar pendiente de que puedas defenderlas. Y ante la defensa de tus ideas y de que seamos iguales ante la ley, ante un patrimonio común, ante nuestra capacidad de interactuar, somos iguales en el desarrollo común de una sociedad. Es decir, el liberalismo es, por tanto, más igualitario que las ideas igualitarias. Y esa es una verdad que hay que imponerla frente a los antiliberales que dicen lo contrario. Yo en ese sentido soy bastante poco romántico desde el punto de vista liberal. Cuarto, la libertad está de moda, pero no es una moda. Para mí el liberalismo es sobre todo también tolerancia. ¿Hay algún liberal que imponga sus ideas a otro? Dejará de ser liberal. ¿Hay algún liberal que prohíba hablar a otro porque disienta de sus opiniones? Dejará de ser liberal. ¿Hay algún liberal que cree una ley que amordace y que amenace los intereses, los derechos y las libertades de otro? Dejará de ser liberal. Será otra cosa, pero no liberal. Si hay algún requisito que abraza el liberal es la tolerancia, la capacidad que, aunque yo no crea en lo que tú dices, puedas defenderlo, incluso puedas llegar a algo defendiendo esas ideas. Y por último, quinto principio, el liberalismo popular también significa humanidad. Para mí no hay más humanistas que los propios liberales. Es decir, yo quiero el bien para ti, quiero el bien para ti, quiero el bien para todos los que estamos aquí, siempre y cuando tu bien no suponga un perjuicio para mí porque has superado una barrera legal o una barrera moral. Si el liberalismo popular es humanitario, si es tolerante, si es igualitario, si es pacífico, ¿es abrazable? ¿Creéis que si a una persona que no entiende nada de esto, pero que puede tener derecho al voto, se le dice si votaría una ideología, sin ponerle etiquetas, ideología, que defienda la paz, la tolerancia, la igualdad, la humanidad y, por tanto, por definición, la libertad? Demasiado abstracto. Es muy abstracto, pero es que el juego está siendo ahí, el juego está siendo ambiguo y abstracto. ¿Cuántas gentes te dirían que sí, cuántas personas te dirían que no? Solamente con este planteamiento. Bien, y no he puesto etiquetas. Ahora, vamos a concretar. ¿Qué defendemos en cada territorio? En el económico, en el social, en el moral, en el intelectual, en el político, en el institucional. Y llevar cada uno de estos planteamientos, y eso daría para otra charla, la capacidad de persuadir en cada uno de los sectores. Pero lo hacemos al contrario. Profundizamos mucho, y estoy de acuerdo con usted, en la concreción de cómo podemos desarrollarlo. Cuando nos queremos dar cuenta de, venga, ahora hay que venderlo, es tarde. Repito, la mayoría de los partidos, de los votantes en España se consideran liberales. La mayoría. Y sin embargo, sus ideas no se ven canalizadas. Ahí hay un problema. O porque no tienen gente que represente esas ideas y las canalice, o porque no tienen nadie que les seduzca suficientemente bien. Y hoy la seducción no se hace en el terreno de las ideas. Desgraciadamente se hace en el terreno de la venta. Pero yo creo, aparte del tema de marketing... Sí, yo lo que... Pero se le escucha bien, ¿eh? Vale. Sí, que lo que has dicho al principio, eso de que los liberales cabemos en un taxi, aparte... No te lo diga yo, que digo que es el clásico mantra para desprestigiar a que somos cuatro gatos que no influimos. Pero aparte del problema del marketing, ¿no es un problema también tanto de los políticos como de la sociedad que qué persona realmente se considera liberal en qué tanto por ciento? Porque muchos políticos dicen que son liberales, pero luego si ven que les conviene o no les conviene, pues igual se quitan el traje liberal y se ponen el traje de populista, igual que mucha sociedad para cosas que les conviene se pueden considerar liberales, pero en otras que a lo mejor no les beneficia tanto lo dejan de ser. Evidente, Pablo Iglesias se considera demócrata. Claro. Quiero decir que si yo me puedo considerar un camaleón si quiero y luego mutar como me dé la gana. Es otro problema. Los que se ponen etiquetas de liberales y luego aplican políticas intervencionistas y políticas antiliberales. Ese es otro de los factores que influyen que mucha gente diga, pues yo no quiero ese liberalismo. Y hay que decirle a esa persona, es que eso no es liberalismo. Yo explicaba antes el tema de Estados Unidos. Como país capitalista, librecambista, y es todo lo contrario. Es el país más proteccionista del mundo. Pero eso hay que explicarlo. No, mire usted, esto que usted ha escuchado en la prensa, eso que usted ha escuchado en aquella tertulia, eso que ha leído en esa tribuna, eso no es correcto. Y detallárselo. Pero no aquí, entre nosotros, que lo podemos saber o interiorizar, sino la gente que no lo sabe. Pero claro, si realmente al 100% cuántos de las personas que votan o que se consideran liberales en todos los partidos políticos son liberales en todo lo... Esa es la parte del estudio que igual no han hecho. Claro. Cuando han hecho el estudio de conservador, progresista, liberal, lo que más salía eran liberales. A lo mejor uno lo llevaban al terreno sexual y otro al terreno, pues, vete tú a saber.
pero era algo, por lo menos para plantearlo. Oiga, pero usted es liberal, ¿por qué? No, porque yo creo en el derecho de dos personas a unirse en matrimonio. Perfecto, es un aspecto que el liberalismo defiende. No, porque yo creo que la empresa debe ser algo que tenga bajos impuestos para poder desarrollarse. Perfecto, es otra cosa que defiende. No, porque una persona, sobre todo, tiene que tener un patrimonio, que su propiedad se vea respetada, con una ley que garantice. Perfecto, otra cosa. Cada uno a lo mejor lo interpreta de una forma distinta. Vamos a cohesionar todo eso. Y realmente existe algún político liberal, porque todos los políticos son populistas, a unos en mayor grado que otros, pero realmente cuando les puede interesar, o sea, darle al pueblo lo que le necesita, pueden ganar unas encuestas, pueden modificar sus planteamientos, sus principios. Es que el populismo no es negativo. Etimológicamente el populismo significa obtener la gratitud popular. Bueno, es que es otro de los debates que hacemos los liberales, es que para influir y cambiar las cosas necesitas gobernar. Y tú no gobiernas si la gente no abraza tus principios. Entonces, el populista, por definición, lo que quiere es que la gente le aplauda, le vote. Eso es malo, eso es lo que quieren todos los políticos para poder gobernar, sino cómo gobiernan. Otra cosa es que ese populismo lo mezcle de demagogia y lo mezcle de falsedades, que ahora llaman posverdad, preverdad, me da igual, de mentiras. O que lo enmascaren, vale. Pero eso no es negativo. Yo defiendo que haya dentro de ese liberalismo popular, no populismo, pero sino la capacidad de que la gente pueda abrazarlo. Yo defiendo que en algún momento haya que ser no cínico, pero sí no ir directamente al terreno tanto teórico, sino al terreno un poquito más sencillo. Porque si no se llega a gobernar, esas ideas no se imponen nunca. Y a lo mejor conviene estar en la resistencia, ¿eh? A lo mejor está muy bien decir, no, si aquí está muy bien, porque en el terreno de la crítica, genial. Porque esto es una utopía, nunca llegaremos a tener un Estado mínimo que garantice ciertas cositas y el resto fuera. Eso es una utopía porque vamos hacia una sociedad donde cada vez lo supranacional vence. Si nos conformamos con eso, evidentemente nunca seremos populistas, pero tampoco populares. Es decir, claro, eso que hablas del conformismo es que la gente prefiere lo que es la seguridad económica y que otros le dijan a tener la libertad. Lo que ha dicho él de que la mayoría de la gente en España prefiere ser funcionarios antes que ser emprendedor. O sea, que el Estado sea como un Dios que le proteja, que todo el mundo piense que cuando se jubile va a tener una paga y no pensar, si es que tal como están las cosas, a lo mejor tienes que ir por otra vía porque el Estado no va a poder. Hay 4 tipos de personas. Los inversores activos, que son los que se arriesgan a generar cosas, a pesar de que pueden poner en riesgo pues, su patrimonio económico, personal. Los inversores pasivos, que son los que pagan impuestos obligados y que esperan recibir a cambio del Estado lo que su impuesto le ha dado, pero que quiere que eso se le mantenga y que el estado del bienestar crezca. Los receptores activos, que son aquellos que a pesar de que defienden todo eso, son inconformistas por naturaleza y se rebelan y hacen asambleas y círculos. Y los receptores pasivos, que a mí me da igual, a mí que el Estado me lo dé todo, yo pago impuestos cuando quiere, 70% de mis ganancias, 80, 90, pero ahora lo quiero todo, hospitales, carreteras, sanidad. Bueno, es legítimo y de hecho está bien que exista ese tipo de personas, porque no todo el mundo puede valerse ni tiene la capacidad para crear y generar cosas. Pero el primer aspecto, que son los inversores activos, que son los que permiten que vivan los otros 3 sectores, son los menos defendidos y son los que menos calan en la sociedad, cuando son los sectores que permiten que los otros 3 vivan. Pero porque la gente desde pequeño en la escuela y todo le han educado para ser pasivo, no será. Bueno, pues, pero eduquemos en el otro aspecto. Si tenemos un Estado que educa en un sentido, si tenemos unos medios de comunicación que dirigen y educan en otro sentido, tenemos 2 opciones. O combatir eso, repito, la buena noticia de que haya liberales en televisión y liberales en los medios que combaten eso, nos resignamos, quedamos aquí cada 4 sábados a hablar de esto, o directamente le decimos a la gente, cuando tengamos oportunidad, tomando un café, comiendo, diciendo, no, es que esto no es así. A gente que tiene todo el derecho a no saberlo, a que tiene todo el derecho a tener cierta ignorancia coyuntural, todo el derecho, no tiene por qué saberlo. Pero también tiene derecho a saber y estar informado de la verdad y no de la contaminación que hay. Por eso tenemos que crear también nuestra verdad. Crear nuestra verdad no como ministerio de la propaganda, no como forma populista de engañar a la gente, sino precisamente de informarle de lo que es correcto, de lo que es la verdad y lo que es acertado. Simplemente para que tenga la capacidad libre de elegir, que ahora mismo no la tiene. No la tiene. Y la gente con la que trato además lo ves. Eligen por lo que saben o por la percepción que han recibido, no por la realidad de los hechos. Y eso es un problema. Y ahí es donde sí que se mezclan conceptos. Y en ese batiburrillo y en ese popurrí de ideas, lo que sea más atractivo, más seductor, tenga un envoltorio más bello, es lo que se compra. Por tanto,
Por eso hablaba de los 5 principios que la gente puede abrazar, aunque sea abstracto. Humano, tolerante, igualitario. Todos los mantras que nos dicen que no representa la libertad o el libertario o el liberal, todo eso lo tiene. Pero ahora hay que transmitirlo, hay que venderlo. ¿Vale? Podemos poner el vídeo... There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. Donald Trump will not become president. He's not going to be president. He is not, Donald Trump is not going to be president of the United States. Take it to the bank. Okay. I guarantee it. All right, all right. Que tiene una chulería encima que es que no puedo con ella, de verdad. I think if he becomes the president, he'll make it great because the States is already great. I think that man will be president of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes. ¿Pero qué dices? On that note, Tom, Take it from me. How about that? Cheers, Tom. And then, of course, there's Donald Trump. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016. Do it. Do it. Look at me. Do it. Tranquilo. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run. So when you stand and deliver that State of the Union address, in no part of your mind or brain can you imagine Donald Trump standing up one day and delivering a State of the Union address? Well, I can imagine it in a Saturday night skit. Bueno, un whisky a dormir. I continue to believe Mr. Trump will not be president. He will never be president of the United States. Que no, que no, que no, que no. And we better be ready for the fact that he might be leading the Republican ticket. Next. I know you don't believe that, but I want to go on to write it down. Sorry to laugh. Next. Okay, here we are. And which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the declared ones, right now, Donald Trump. I just want to say, you're not going to be president, all right? Y se acabó. It's been fun. It's been great. I love you. But come on, buddy. ¿Yo qué hago? ¿Me tiro por el balcón? There is zero chance we'll be seeing you being sworn in on the Capitol steps with your hand on a giant golden Bible. Sí. I'll make a prediction, though, for you. And I don't really get into predictions much, but this one I'll go way out on a limb. Donald Trump will never, ever be president of the United States. Casi. That Trump should not be in this race. He's an absurdity. He is a travesty. Qué machista. Soy machista. Donald Trump will never be elected president of the United States. No, terror. Donald Trump is the here today, gone tomorrow candidate for president of the United States. Pues mira, no me lo creo. Donald Trump is not going to be president of the United States. Ever respectful of the fact that the people have not voted, he's not going to be president of the United States. Let's be clear. Donald Trump will lose the election. We talk about him every day, and we continuously bash him. He's not going to be the president. Don't worry about it. Exactly. Adios. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. ¿Cómo ha dicho usted? Congratulations, Mr. President. No longer with us. You're fired. I have no choice. You're fired. Hey, for 2 weeks you've been on the edge. You know that. But now we have to go. You're fired. Semanas, meses menospreciando. Yo a veces intento ponerme en ambos lados. Como por un lado estamos aquí creyendo que esta gente no va a llegar porque son ideas insensatas, son ideas que no tienen capacidad de profundidad y que seguramente sea un estropicio social. Bueno, pues ganan.
Son ideas que ganan porque tienen capacidad de persuadir, de seducir o de impactar, sinceramente. Y también me pongo en el otro lado, el cómo desde el lado antiliberal se menosprecia las ideas liberales o las ideas libertarias porque se consideran o causantes de los peores daños y catástrofes de la humanidad, o bien como algo utópico que no tiene ningún tipo de profundidad más allá de ciertas ideas. Pues este vídeo yo creo que sintetiza esa necesidad y esa visión que tenemos de sacar del aula estas ideas y llevarlas a la calle. Si algo Donald Trump, Podemos, Marine Le Pen, Víctor Orbán y todos los líderes están demostrando es que han sabido con un relato sencillo, directo, impactante y sobre todo basado en el contraste, es decir, en decir por qué yo soy mejor que tú o por qué tus ideas son más peligrosas que las mías, ganarse a un conjunto de votantes que en su vida había pensado que le podía votar, simplemente vendiéndole una realidad que no existe, vendiéndole un contexto que no existe. Bueno, creemos nuestro propio contexto, creemos nuestra propia verdad y a lo mejor así, dentro de 2 años, podemos congratularnos de que las ideas liberales no caben ni en un taxi, ni en una habitación como esta, sino que realmente están gobernando. Lo veo complicado en España, para seros bastante sinceros. No me resigno, pero tal como están las circunstancias, como decía el caballero, con esa mentalidad funcionarial, que para mí no es eterna, ni es inmortal, sino que es pasajera, otra cosa es lo que dure, pero se puede combatir. Yo quería ir a plantear aquí de forma, bueno, si queréis populista, lo puedo abrazar, la necesidad que tenemos de sacudir todo esto. Lo veo en televisión, lo leo habitualmente, lo veo en los congresos y seminarios. Joder, a veces cuando nos tachan los liberales de snob, de elitistas y tal, a veces tienen razón. Parece que nuestras ideas están enclaustradas en un cristal que no merece la pena, cuando es la ideología más popular. Lo decía de nuevo Ron Paul, freedom is popular, la libertad es popular, y como es popular, debería ser abrazada por todos. Y aquel que la enmarque mejor, aquel que sea capaz de definir mejor lo que significa, lo que produce, lo que provoca, y sobre todo lo que trae rechazarla, seguramente tenga más visos de penetrar en el inconsciente colectivo, que es la suma de individuos que interaccionan. Ese era el debate que quería plantear. Yo sé que ya ha habido fuego, que pues, estoy dispuesto a abrir de nuevo, así que ahora la he hecho más deliberadamente más breve. Y después de este vídeo de Trump, pues ahora sí, hablamos. No. Gracias a vosotros porque has usado por la noche. El agradecimiento es mío hacia vosotros, pero... Sí, yo lo que veo es que hay... Por cierto, esta charla está dedicada a Pablo Iglesias y a todos los círculos de Podemos. Yo lo que veo es que todas estos grupos en los que estamos, personas que nos preocupamos por el devenir de la sociedad y de España, a veces parece que estamos haciendo humo porque no nos preocupamos de los problemas reales que tiene la España y la democracia, esa falsa que tenemos aquí. Y tendríamos que ser menos abstractos y más reales y atacar los problemas que hacen que no haya libertad. Porque esto de que aquí hay libertad y democracia es un cuento chino. Estoy de acuerdo con usted en que hay que ir al terreno de las ideas, de los valores. Ninguna sociedad se sostiene sin idea ni valores. Dentro de la imposición que hay a muchos niveles, para mí la más peligrosa es la imposición moral. Es la peor de todas. Pero a la hora de llegar a ese terreno de los valores y las ideas, a lo mejor hay que transitar un poquito antes por el terreno del envoltorio. Le explico por qué. Porque cuando nosotros queremos llegar a ese terreno del contenido, del producto, en el que hay que explicar a la gente por qué esos valores o esa sociedad o esos derechos, esas libertades no están en la práctica bien desarrolladas, a lo mejor es demasiado tarde. Primero tenemos que atraer la atención, seducir con ese envoltorio para luego, cuando ya tenemos captada la atención, explicarles de forma concreta y de forma clara el por qué esto es lo que funciona o esto es lo que no funciona. Porque haciéndolo de la otra manera, y repito, yo soy el mayor defensor, y los que me conocen y me han leído lo saben, en el que no se puede defender unas ideas si no hay un contenido, en el que soy contrario precisamente a lo que usted dice de la abstracción, pero me he dado cuenta, y esto lo he estudiado, que llegamos tarde. Hay otros que se han adelantado porque han presentado un envoltorio, que es un envoltorio muy bonito, pero que en cuanto lo quitas no hay absolutamente nada. Pero ya han vendido el producto, ya han votado. Sí, Fran, yo te quería plantear unas cuestiones. ¿Tú no crees que en España hay un fenómeno, a mí es por lo menos la impresión que me da, bastante peculiar y que no sabemos aprovechar, que puede ser bueno o malo para nosotros,
Yo creo que en eso los españoles nos parecemos mucho más a los italianos, que la mentalidad del español medio es, por una parte, una absoluta desconfianza hacia el Estado y al mismo tiempo querer aprovecharse del Estado y esperar todo del Estado. O sea, siempre está esa dicotomía, yo creo, no sé si decir así, en el alma o en el modo, en el subconsciente, en la cultura profunda del español. Bueno, la clave, eso se ve que en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, mientras los movimientos obreros en casi toda Europa eran comunistas, en España y en Italia eran básicamente anarquistas. Los comunistas eran una cosa minoritaria hasta la guerra civil, o sea, eso es así. Y sin embargo, digamos, los enemigos de la libertad han sabido aprovechar esa parte de buscar la dependencia del Estado, buscar esperarlo todo el Estado, y nosotros no hemos sabido aprovechar esa desconfianza que tiene todo español o casi todo español en el fondo hacia el Estado. Y al Estado me refiero Estado, ayuntamiento, comunidad autónoma, a lo que es el Estado, el poder político. ¿No crees que hayamos fracasado y que sería una vía que deberíamos investigar? Y otra también, yo creo, eso lo he hablado muchas veces con los compañeros del instituto, que hablamos demasiado de economía. Entonces, donde más se nos ha demonizado a los liberales es en el tema económico. Luego es donde más difícil lo tenemos. 2, es mucho más difícil explicar la libertad en la economía que en otros ámbitos de la vida. La gente va a entender mucho más fácil, oye, es que tú tienes derecho a tener los hábitos de vida que tú quieras, es que tú tienes derecho a estar con quien quieras, a consumir lo que quieras, mientras tú seas responsable de lo que consumes. Eso mucha gente lo compra. Eso, sin embargo, hablamos de economía, y yo creo además que estamos en un momento, no sé, me gustaría saber tu opinión, de que es favorable a ir a estos otros puntos, porque incluso viendo las televisiones, tú conoces muy bien los medios, todavía sigue habiendo mucha presencia. En los últimos años se ha generado un fenómeno en España, que es la presencia de economistas en programas generalistas, sigue siendo muy fuerte, y por suerte ahí tenemos a personas pues como Juan Ramón Rayo, Dani Lacalle y alguno más, pero cada vez están apareciendo más politólogos, o sea, yo creo que, o analistas de otro tipo. Entonces yo creo que sí que se está desplazando poquito a poquito de los economistas a otro tipo de analista, y que es el momento, a lo mejor, donde nosotros deberíamos aprovechar que la gente está dejando de pensar tanto en la economía y está pensando también en otras cosas para atacar por ahí. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre estas cuestiones. Yo distingo, gracias Antonio, yo distingo entre propagandistas y difusores, porque no es exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo en que quizá se ha centrado todo demasiado, o la gente lo ha percibido así, en el terreno económico. Y es verdad, porque los números no tienen alma. Los números son fríos. Hay que traducir los números, hay que traducir las cifras. Ahora hay economistas, por supuesto, no liberales, que intentan explicar la economía de una forma sencilla y que para ello lo que hacen es reducir al absurdo cosas bastante serias y que te explican la prima de riesgo pues como una cosa como el que va a la compra, o te explica lo que son los diferentes tramos impositivos, o por qué te sube impuestos, pues como el que va al cine. Bueno, pues es otro tipo de economía de consumo fácil, barato, pero que a la gente, que evidentemente en su mayoría no es economista, ni entiende, ni sabe de números, salvo de economía doméstica, que es lo que maneja día a día, le gusta. Me traduces la economía al lenguaje que yo domino, al lenguaje doméstico, te lo compro. Entonces, si no hay una alternativa por el otro lado que haga lo mismo, ¿qué vence? Esto por definición. Entonces, no es que sea malo centrarse en la economía, sino que hemos sabido explicar más esa traducción de los números fríos y sin alma a un lenguaje económico doméstico que sí la gente común puede abrazar. Eso en primer lugar. Respecto al Estado, claro, es que el Estado no son 4 sabios con barba que están ahí, una especie como de areópago. El Estado al final son personas. Decimos el Estado, pero quienes deciden son personas. Son individuos que en ayuntamientos, diputaciones, asambleas parlamentarias en comunidades autónomas o en el Congreso deciden. Entonces, cuando decide el Estado, bueno, depende de quién esté en segundo del Estado. Porque si en el Estado lleva un mismo partido 30 años, que al final lo que hace es capitalizar eso, pues tenemos un Estado totalitario o autoritario. Si el Estado es un bipartidismo que se va alternando en los puestos de poder, pues lo que tenemos es un duopolio político importante. Pero no dejan de ser personas. Lo que hay que hacer es seducir a la gente para que en ese nivel de decisión que afecta a sus vidas esté otro tipo de personas, y a lo mejor vería un poquito mejor el concepto Estado. O el Estado serviría para otra cosa más que para crear rebaño. Pero justo a lo mejor lo que hay, yo creo que has dado una clave, es que la gente cuando confía en el Estado se olvida que son personas. O sea, esta frase de la tradición norteamericana, ¿no? Se dice que los hombres nos pueden gobernarse a sí mismos
Y sin embargo pretendemos que unos pocos hombres gobiernen sobre muchos. Hemos encontrado acaso ángeles con cuerpo de hombres. Entonces, bueno, justo es que yo creo que es eso, que la gente se olvida de que el Estado son hombres y mujeres, son personas que toman decisiones, que desde el presidente del gobierno a un funcionario con capacidad de decisión de cierto nivel. Igual eso es decirles que es una persona como tú y se puede equivocar, entonces mejor que tú tomes la decisión por ti mismo a que alguien que está arriba y que no tiene información sobre ti la tome. Claro, cuanto más límites tenga, pues seguramente sea mejor, pero estamos ya en el terreno casi de la utopía. De hecho, ayer lo expliqué en televisión, no sé si sabéis que el primer país que adoptó el concepto como cargo, pero que lo impuso de presidente, fue Estados Unidos. Antes de Estados Unidos, lo que había sobre todo eran reyes, porque eran monarquías. Cuando se establece la primera, en este caso que luego derivaría en una república, se independiza de la corona británica, del Imperio Británico, hubo una deliberación entre todos los que luego fueron, o se consideran padres fundadores, qué cargo se le otorgaba al que en su momento fue el primer presidente, George Washington. Cónsul, canciller, rey incluso, y determinaron que tenía que tener un concepto lo suficientemente alto para generar respeto por la dignidad de su cargo, pero lo suficientemente humilde para que no fuera más que el conjunto de ciudadanos libres de la democracia. Entonces se le puso el cargo de presidente, es decir, es respetable por cómo suena, pero no impone tanto, es humilde. Después Estados Unidos le siguió a Haití y después todas las repúblicas que se fueron independizando pusieron el cargo de presidente. Y iba mucho en esa decisión, que no queremos que una o dos personas decidan constantemente sobre el destino de los ciudadanos libres, sino que sea una cosa limitada y sobre todo rotatoria, basada en esa libre elección, ¿no? Lo digo porque ahora llega un nuevo caudillo, una nueva especie de virrey o rey ahí, este amigo, el Trump. Muchas gracias por la conferencia. Quería hacer una reflexión con respecto a ese planteamiento que has dado al principio, en el sentido de que hay muchas personas que se consideran liberales en todos los partidos políticos. Y es verdad que la idea de la libertad todo el mundo la abraza, como es una idea que todo el mundo le gusta. Hasta los comunistas la quiere. Sí. Pero pienso cuando hacías la pregunta también de si alguno de nosotros consideramos que nuestra libertad está amenazada, pues es verdad que no está, yo creo, extendido ese sentimiento de que pueda estar limitada. Y sin embargo lo está ya. Pero claro, con esta ilusión financiera de que lo que cobramos es lo que cobramos líquido y que los precios de las cosas son lo que nos piden por ellas y no nos enteramos de que nos están sangrando por un lado y por el otro, pues es que no tenemos la percepción de que nuestra libertad esté siendo condicionada. Entonces yo creo que el concepto de libertad que realmente vende más es el de libertad positiva, ¿no? de Rawls, en el sentido de libertad de hacer. Entonces, cuando creemos que se limita nuestra libertad es cuando realmente no tenemos medios económicos. Lo que la gente ciudadana a pie seguramente identifique por libertad es capacidad de hacer. Y capacidad de hacer que me dará o me facilitará un político, gracias a alguna clase de subvención, alguna clase de empleo que conseguiré en la administración. Esperando que el Estado me dé algo, como siempre. Me has dado una clave. Es decir, cuando casi 7 meses de lo que trabajamos al año se va en impuestos al Estado, o se va para pagar al Estado la contribución de nuestro trabajo, cuando se va el 52%, en algunos casos el tramo incluso más, pero bueno, la media, y la gente le achaca, pues claro, dice, yo gustosamente puedo dar 7 meses de mi trabajo al año para el Estado si recibo a cambio unos servicios que avalen eso que doy. Cuando no recibe una contraprestación, la gente se frustra. Entiende que ha perdido calidad de vida mientras ha aportado lo mismo, y es cuando entran en juego los populismos. Y dicen, la culpa de esto es del sistema liberal, de los neoliberales. Cuando un razonamiento medianamente sensato lo que te indica es que ha sido el nivel de coacción, de sustracción y de extracción de libertad económica de las personas lo que ha proporcionado eso. Que unas élites burocratizadas que han aumentado el nivel del Estado y para seguirlo manteniendo son los que han provocado, por la mala gestión, que se sigas pagando, pero los servicios no sean iguales. Es decir, se le achaca precisamente a todo lo contrario la causa de este mal. Y tú decías, hay que vender la libertad positiva de Rawls. Vale, tú a la gente háblale de libertad positiva. No sabes lo que es.
No sabe lo que es. Se lo tienes que explicar. Yo no sé si hay gente que está dispuesta a tirarse 1 hora, 2 horas escuchando lo que es la libertad positiva de rol. Primero porque ya entiende que a lo mejor es que hay una libertad negativa. Si me habla de libertad positiva es que hay una libertad negativa, con lo cual ya te empiezo a clasificar. Y ahí ya empezamos a perder el relato. Eso está bien a lo mejor en otros foros. Digo, para la causa que yo digo, abrazando lo que tú acabas de decir, estoy muy de acuerdo contigo. El hacer, pero hacer, demostrar y vender. Porque si no, llega un momento en el que la culpa de que perdamos calidad de vida es del neoliberalismo. Y tan panchos. Y lo asumimos. Y genial. Y tenemos a un partido que se declara liberal y es el partido que más ha subido los impuestos de la democracia. Y no lo tragamos. ¿Más? ¿Hay por ahí alguna? Algunas. Yo venía pensando en casos que hemos tenido en Europa en los que afortunadamente no ha sido así y sí que ha habido un mayor éxito del liberalismo. Y pensaba, por ejemplo, en Estonia. Claro, en Estonia se han hecho liberales varias cosas, o por lo menos más liberales que la media europea, pero siempre me da a mí la impresión que ha sido por reacción. Ellos venían de una barbarie comunista y por reacción se fueron justo a lo contrario. No pensaron muy racionalmente, le dedicaron muchas horas a pensar si era el mejor camino o no. Simplemente tenían claro que querían huir de ahí e ir en dirección contraria. Porque si comunismo era eso, justo lo contrario era lo que ellos querían, ¿no? Y claro, es duro porque te lleva a la conclusión de que para que eso ocurriera en el oeste de Europa tendríamos que pasar por una crisis brutal para que la gente dijera, pues habrá que ir en dirección contraria. Revertirlo, digamos, a mitad camino es lo que realmente me parece mucho más difícil, desgraciadamente. O sea, tú dices que debemos pasar por un proceso similar a los que pasaron los estonios para que por reacción abracemos la idea contraria a lo que supuso el yugo. A ver, de ver en el sentido de Aquí tuvimos 45 años de dictadura y no ganó un partido, bueno, un partido de centro, sí, una amalgama de familias que se unen coyunturalmente, vale, unión de centro. Es verdad que en ese momento el Partido Liberal de Garrigues y tal tenía una importancia significativa en ese momento de la transición, pero ya está, desapareció. 82 gana el PSOE y fuera el liberalismo. No decía que debamos en el sentido de que sería bueno, ni mucho menos, sino que es la única manera probable que he encontrado yo en el que pueda acabar ocurriendo pero algo así. Fíjate, la reacción, eso que dices está bien apuntado, pero por ejemplo en muchos países que han sufrido tiranía comunista, la reacción ahora, una vez ya se ha asentado cierta democracia, es que el populismo que está habiendo y los movimientos extremistas son del otro lado. Véase Polonia, véase Hungría, véase incluso Ucrania en su momento, es decir, van hacia el movimiento populista de extrema derecha, es decir, no van hacia abrazar la libertad, la abrazan durante un tiempo por reacción coyuntural, pero en cuanto se asientan, lo que aflora son los movimientos de extrema derecha, es decir, estamos en lo mismo, pero en otro lado del espejo. Entonces, yo no sé si hay que pasar por ese proceso, yo no quiero pasar por ese proceso, simplemente digo que es verdad que está constatado que donde más liberales hay es en las dictaduras. ¿Por qué? Porque abrazan un bien que no tienen, y aquí tenemos a alguien que viene de un continente que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque es algo mayoritario. Ahora mismo donde más liberales hay es en Venezuela, seguramente. ¿Por qué? Porque no la tienen, entonces abrazan eso. Pero no veo esa relación veo más el hecho de que quieren libertad porque no la han tenido, pero no que hayan tenido que pasar un proceso, porque entonces Polonia, que también lo ha pasado, ahora mismo está viendo un reverdecimiento de los movimientos neonazis, fascistas y de extrema derecha. Lo digo por... ¿Más por ahí? No, podemos estar hasta 10 minutos, 15. Bueno, entonces sí, hasta las 10 solemos estar, pero como surja. Es sábado, hace frío, tampoco quiero que estén aquí. Es que a raíz de lo que ha dicho este compañero, realmente el problema que tenemos en todo el mundo es que estamos pastoreados por los políticos y los políticos aplican la teoría del Big Bang, que es hacer una cosa y la deshacen. Y cuando la deshacen, la vuelven a hacer y la vuelven a deshacer. Y así estamos constantemente yendo y viniendo
y mientras tanto nos dicen por qué camino tenemos que ir y venir. Que si no, no serían políticos, claro. Claro, pues es que ahí está el problema. Que no son políticos, son profesionales de la política. ¿Qué solución plantea usted? Pues hay primero tendría que haber una limitación de permanencia en los puestos políticos y luego tendría que haber un control exhaustivo de lo que hacen los políticos. Antes era muy difícil, pero hoy en día tendría que estar todos los procedimientos de todas las administraciones, que eso es otro disparate, tendrían que estar colgados de Internet para que todos lo viésemos. ¿Y ahora qué ocurre? Eso ya está. No. El Estado tiene una ley de procedimiento administrativo, no sé cómo se llama, en la cual los ayuntamientos que tienen, las administraciones que tienen lengua propia, quiere decir que el español es lengua impropia, pueden hacer todos sus procedimientos en esa lengua propia. Entonces yo no puedo saber lo que hace Navarra, ni lo que hace las Vascongadas, ni lo que hace Cataluña, ni lo que hace Galicia. Entonces no hay ninguna transparencia. Yo no sé lo que hace el Ayuntamiento de Madrid, porque no está colgado los presupuestos y no todas las acciones. Entiendo por dónde va. Lo que pasa es que usted es una persona inquieta que le gusta informarse, pero esto es una rara avis. Es decir, porque todavía le abrazo lo que pasa en Madrid, pero querer saber ya también lo que está pasando en la administración vasca. Pero eso ya existe, ¿eh? Existe una ley de transparencia que obliga a que todo eso se publique en presupuestos y tal. Es decir, ya existe como tal. Pero si ¿sabe usted cuántas visitas tiene y cuánto tráfico tiene? No, pero si no están en español, no sirven para nada. Vamos a hablar sobre las que están en castellano, en español. Ya existe. ¿Sabe usted cuánta gente entra en esas páginas y lo ve? Y está la información a disposición, porque ya hay una ley que obliga a que eso esté. Mínimo. Y está ahí a disposición. Es como los programas electorales, que no lo lee. Bueno, eso es distinto, porque el programa electoral... No, es información. O sea, usted me está diciendo, ¿por qué esto no está colgado? Yo le digo, ya está colgado. ¿Cuánta gente lo ve? Poca. Ya. Por ejemplo, Hay una demanda social. Yo cojo los programas electorales y le pongo el buscador y digo, si dice español o castellano y lengua, ya me voy a ver lo que dicen de este tema. Y si ya no dice nada de lo que me interesa, ya sé que ese partido no me vale. Yo no veo mal que en aquellas comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales puedan utilizar una u otra indistintamente. No lo veo mal, porque para eso la tienen. Pero es que una cosa es que puedan utilizarlo y otra cosa es que la impongan y que cualquier ciudadano no pueda tener acceso a algo que tiene derecho a acceso porque está escrita en la lengua que no tiene el deber de conocer. Bueno, pero eso es otro debate político. Estoy de acuerdo con usted, eso es coaccionar la libertad. Pero usted habla de libertad de mandatos. En el país más potente del mundo hay una libertad de mandato del presidente. Y sin embargo eso no quita para que la libertad se amplíe y se mejore. Es decir, que ni siquiera con ese tipo de medicamento que usted proporciona a la democracia para que se amplíe, tampoco se soluciona. Uno, porque la gente no se informa a pesar de que lo pide. Quiero que haya más transparencia, quiero que la gente, que los políticos, que los partidos cuelguen en sus páginas lo que hacen, en cómo lo distribuyen, Vale, ya lo hacemos. A partir de aquí, la gente sigue hablando de un punto de vista casi desinformado, por lo que le dicen 4 tertulias, porque está en la web. Vamos a ver, el otro día había una exposición en la Plaza de España de un montón de proyectos de arquitectos de lo que iban a hacer con el edificio de España. El edificio de España y en esa zona. Entonces, yo dije, vamos a ver, esto es un disparate, porque para evaluar un proyecto arquitectónico hay que ser arquitecto, promotor o interesado. Es más, no sé si os ha llegado una carta. Nos han mandado una carta. Yo que tengo. Yo sé de arquitectura pues, como de la reproducción sexual del berberecho. O sea, y me pregunta a mí qué edificio creo yo que. Yo qué sé. Esta señora es que está. Yo qué sé. Bueno, pero la gente. ¿Por qué? Porque me siento importante. Participo en el proyecto de mi ciudad. Toman mi opinión en cuestión. No, pero sí, esa es otra. Pero que yo he visto a gente escuchando decir. Ya, pero mira, estos lo hacen ya. ¿Usted sabe lo que le ha costado el franqueo de este sobre? Esa tontería. 600.000. Eso no lo piensan. Y sin embargo lo que dicen es, pues pero por lo menos me preguntan la opinión. No, pero realmente estoy de acuerdo contigo. Yo me fui, vi los paneles, no entendí nada. Y eso pues lo que digan los técnicos, y si es una chapuza, pues ya se la haremos pagar electoralmente. Lo único que entendí es que había uno que proponía poner estatuas gigantes de Pokémon en la plaza, entonces... Pero quiere decir, ¿tú has visto o usted ha visto a alguien
a alguien decir esta barbaridad de no, es que lo que ha costado ha perjudicado más que el derecho que venden como derecho que la gente sepa lo que se va a hacer. Pues mira, no hay que consultarlo todo. Esa es otra de las falacias de ahora, la política gran hermano. Que todo el mundo vea lo que estamos haciendo, no. Y que se retransmita 24 horas por la tele lo que estamos haciendo, no. Porque ese exceso de información es lo que quieren los partidos populistas para luego, como sabe que la gente, o no lee todo lo que le dan, o se abruma con todo lo que le dan, lo utilizan en su favor para canalizar esos conceptos. No te preocupes, yo te lo resumo. Entonces, yo te lo resumo, pero a mi manera. Y entre otras cosas, hacen lo del sobrecito. Que es como otra cosa como lo de... yo es que le voy a pedir le voy a mandar una carta y decir, usted devuélvame mis 5 euros. Pues yo no quiero pagar este sobre, esto es absurdo. O devuélvame usted el impuesto de circulación, porque no me deja circular por la M30. Pues, por tanto, devuélvame usted lo que yo pago de impuesto de circulación. Si no me deja circular, no me cobre el impuesto. Yo se le voy a mandar una carta. Ya que le gustan las cartas, se le voy a mandar yo otra. No, es verdad, no. Se la voy a mandar, además con cariño. Digo, usted como es aficionada a la correspondencia epistolar, pues venga, vamos a iniciar una muy amable. Devuélvame mis 5 euros del sobre y mis 10 euros del impuesto de circulación. Y a partir de aquí seguimos fluyendo. ¿Más? Pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Y espero veros muy pronto en otro y a seguir hablando y debatiendo. Y gracias por venir, un sábado como hoy. Muchas gracias, Fran. Y despedimos a este señor. Y bueno, simplemente gracias a todos por venir y quedamos emplazados para el próximo sábado en el que Miquel Portaperales presentará su libro Totalismo y en una mesa redonda que le acompañarán Juan Ramón Rayo y María Blanco. Pues nada, muchas gracias y gracias, Fran, por haber venido. Gracias.